Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando cantamos en la liturgia la realidad del cielo, sobre todo antes de la consagración, el sacerdote invita, dice: tu iglesia, junto a los ángeles y a los santos, cantan el himno de tu gloria. Y allí toda la iglesia del cielo, la iglesia peregrina que somos nosotros, la iglesia triunfante, la iglesia peregrinante que somos nosotros, nos unimos junto a los ángeles para entonar este himno de alabanza. ¿Y cuál es ese himno? ¿Se acuerdan? El santo. ¿Cuántas veces se canta santo? 3 veces. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Victoria significa, el cielo declara la victoria de Dios. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Y en algunas liturgias de la iglesia el sacerdote invita a esto, dice: en unión del coro de los ángeles en el cielo. Nos unimos a los querubines, que son los ángeles, el primer coro que está delante de la presencia del Altísimo y que su misión consiste en alabarlo. Nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Entonces el sacerdote dice: te alaba el coro de tu iglesia aquí en la tierra. Y es donde se une nuestro canto, que se eleva hasta el cielo para proclamar la santidad del nombre de Dios. ¿Por qué nosotros cantamos 3 veces santo? Porque en el pueblo de Israel, para expresar la santidad de Dios, no existe este término que en la traducción castellana significa el santísimo. ¿Qué significa el santísimo o el que es 3 veces santo? Significa que por encima de la santidad de Dios no existe más nada. Él es el verdaderamente santo. Esa santidad que Dios nos comunica gratuitamente, mis queridos hermanos, por medio de los sacramentos, por medio de la Eucaristía. Se puede decir que cada vez que tú comulgas estando en gracia de Dios, Dios viene a habitar en ti. Tú te transformas en un templo donde Dios pone su morada. Por eso qué importante es prepararnos y recibir dignamente la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. Podemos decir que en ese momento en que Dios nos está habitando, en ese momento, ¿saben qué? Somos, y no es una herejía lo que voy a decir, somos divinos. Divinos. ¿Por qué divinos? Porque Dios me comunica su divinidad en su cuerpo, en su sangre, en su alma, y que se da como alimento de vida. Por eso dicen que en ese momento en que nosotros recibimos la Santa Comunión, en ese momento nuestro ángel de la guarda se arrodilla delante nuestro para adorar a Dios que viene a poner su morada en nosotros. Esto es un misterio tan grande, mis queridos hermanos, que si lo comprendiéramos, nuestras comuniones no serían comuniones tan a la ligera. A veces terminamos de comulgar, ¿no? Terminamos de comulgar, el sacerdote limpia todo, oremos. Eso lo aprendí de mi amado, querido Padre Héctor, y lo confirmó este año Sor Emanuel cuando estuvimos en Medjugorje, cuando le preguntaron cuánto es el tiempo que Jesús permanece con nosotros después de la Sagrada Comunión. Algunos teólogos dicen que mientras dura las especies del pan y del vino, pero Jesús permanece con nosotros después de comulgar todo el tiempo que nosotros querramos.
Sor Emanuel dice, por lo menos habría que hacer 10 minutos de silencio después de recibir la Sagrada Comunión, porque ahí está tu Dios. Adoralo, habla con Él. Por eso tiene que prorrumpir tu corazón en un cántico de acción de gracias. Por eso podemos decir, como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, mis queridos hermanos. Y por eso no hay regalo más grande del que tú y yo podamos participar que de la Santa Misa. Por eso la Virgen invita a que la Eucaristía, que la misa, sea el centro de tu vida y de tu día. Por eso la Virgen, la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, viene a revelar ese misterio a toda la humanidad. Quizás porque muchos de nosotros nos hemos olvidado del misterio profundo que se esconde detrás de la Eucaristía. Es Dios mismo. No es un pan bendito, no es un óleo consagrado, no es agua bendita, es Dios mismo a quien nosotros recibimos. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba a través de esas teofanías, la columna de humo. Fíjense, la santidad de Dios era tal. Nosotros acabamos de escuchar en el libro de los Reyes, cuando el rey Salomón hace trasladar el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era el signo de la presencia de un Dios que caminaba en medio del pueblo de Israel. Y no cualquiera podía tocar el Arca de la Alianza. Dice la palabra de Dios en el libro de los Reyes que nosotros acabamos de subir, dice, para subir el Arca de la Alianza fueron los sacerdotes los que levantaron el arca y subieron el Arca del Señor con la carpa del encuentro y todos los objetos sagrados que habían en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Los levitas vendrían a ser los encargados del culto, de la tribu del Leví. Estaban encargados de las cosas sagradas, de los ornamentos sagrados. Y los sacerdotes, para entrar en esa comunión, en ese misterio de Dios, una vez que el arca fue trasladada y puesta en el templo que Salomón había mandado a construir, y que en el año 70 después de Cristo fue destruida por los romanos. Cristo había anticipado esa destrucción cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra. Porque en el fondo Cristo quería manifestar algo superior a esa realidad que estaba encerrada en el santuario y que solamente eran imágenes de la santidad de un Dios que se deja tocar, ya no de un Dios trascendente y lejano, sino de un Dios cercano. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos. Qué bonito, mis queridos hermanos. En Cristo nosotros podemos descubrir no ya un Dios lejano, no un Dios su nombre era impronunciable. Hoy los judíos no mencionan el nombre de Dios. Por eso tienen en la Torá, cuando llegan al nombre de Dios, tienen como unas reglitas, unos punteritos con un dedito que está señalando. Y en el momento en vez de decir el nombre de Dios, hacen silencio, porque el nombre de Dios es tan santo, tan sagrado, tan trascendente. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento, nadie podía mirar a Dios cara a cara y seguir con vida. Por eso los profetas, cuando escuchaban a Dios, se cubrían el rostro, justamente por ese temor. ¿El temor cuál era? Si yo no veo a Dios, nadie puede mirarlo a Dios y seguir viviendo. Y Dios se nos hace cercano, mis queridos hermanos. Y hay algo que me gustó en este Evangelio, y dice que aquellos, cuando Jesús desembarca del lago de Genesaret, atracan allí, una multitud empieza a seguirlo a Cristo. Qué espectáculo sería eso, ¿no? Verlo al Señor desembarcar de la barca, es redundante, ¿no? Desembarcar con sus discípulos y ver esa multitud quizás sedienta de esa palabra de vida, porque cuando Cristo hablaba, transformaba el corazón, porque Él es la palabra, el que hace nuevas todas las cosas.
cosas. Ahí es donde está el secreto. Cristo es el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nuestras palabras empiezan a transformar no solamente nuestras vidas, sino de los que están a nuestro alrededor. Y la palabra de Dios, la Biblia dice: y que los enfermos los ponían en las plazas y les rogaban que los dejaran tocar tan solo los flecos del manto. ¿Qué manto se está refiriendo y qué significa esto? Jesús, como judío, usaba lo que se llamaba el talí. ¿El qué? Acá tengo un manto, como el que usaba Jesús, y usan hoy también los judíos para la oración. Este manto lo usan solamente los hombres. Muchas veces lo habrán visto en el Muro de los Lamentos o en las sinagogas, ¿sí? Que el judío se cubre. Porque entra la oración es eso, entrar en la intimidad con Dios. Por eso se cubre como queriendo abstraerse del mundo para encontrarse con Dios. Este manto tiene flecos, se usa de esta manera. Se lo ponían, los hombres hoy en la actualidad se lo ponen de esta manera. Es que soy judío, no renuncié a mi fe. Algunos durante la oración están con el rostro cubierto. Es un objeto sagrado. Muchos lo utilizan de esta otra manera. Este es el talí, ¿sí? Y fíjense, el fleco, dice la Biblia, que dice que dejara tocar tan solo ¿el qué? El fleco de su manto. ¿Se acuerdan también la hemorroísa? Dice que cuando ella hacía 12 años que padecía de hemorragias, y dice que ningún médico la había podido curar, había gastado todos sus bienes. ¿Y qué dice la Biblia? Ella pensando con tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. ¿Me queda bien? ¿Qué expresa esto? No me voy a hacer. Aunque Jesús era judío, qué lindo. Los otros días en el rosario de bendiciones había una hermana judía y ella me lo dijo: padre, yo soy judía. Yo, qué lindo. Jesús, nuestro Señor, es judío, fue judío. La Virgen también fue judía. Qué lindo. Hay tantas cosas que nos unen. Una judía conversa. Que está abrazando, que ha abrazado la fe católica. Qué hermosa la fe cristiana. ¿Qué significa, mis hermanos queridos, tocar el borde de su manto? Esto es algo muy novedoso para nosotros. Un Dios que era lejano, un Dios tan trascendente y tan santo que solamente lo podían tocar los sacerdotes, y prácticamente temblaban los sacerdotes cuando se ponían frente a la presencia del Altísimo en el Arca de la Alianza, donde estaba el Santo Santorum. El Santo Santorum era el recinto sagrado donde estaba el Arca de la Alianza, que vendría a ser para nosotros el sagrario, el lugar santo, donde está el Santísimo, donde está Dios mismo presente con toda su gloria. En esto expresa un misterio grandísimo: la cercanía de Dios. Padre, yo no soy digno. ¿Les ha pasado alguna vez eso? No sentirnos dignos del amor de Dios, no sentirnos dignos, como decimos en la Eucaristía antes de recibir. Toma, doblalo porque no se va a quemar ahí. Dice: Señor, antes de la Santa Comunión, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es cierto, mis hermanos queridos, tú y yo no somos dignos. Es Cristo, como dice la plegaria eucarística. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Si nos podemos acercar hoy a Dios con total confianza, no es por nuestra dignidad, no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Es Cristo quien te hace a ti y a mí digno de estar en la presencia de Dios. Por eso cuando Satanás te diga, vos no sos digno de Dios, por eso muchos hermanos se alejan de la iglesia, frente a la debilidad, frente al pecado, frente a la tentación, frente a un vicio con el que están luchando, y sienten que una y otra vez caen, y el demonio siembra en el corazón el desaliento, y esa persona que estaba comenzando un camino de fe se aparta de la iglesia, se aparta de los hermanos, porque se deja seducir por esa mentira de hacernos creer que por su pecado no es digno. En Cristo podés volver a empezar nuevamente. Cristo no te rechaza, como no rechazó a ninguno de estos enfermos que dice la Biblia. Jesús se dejaba tocar. Y esto es algo para la mentalidad del pueblo de Israel, que un hombre se dejara tocar. Los judíos ortodoxos, por ejemplo, los más ortodoxos, no se dejan tocar por una mujer. Porque una mujer que está en su regla o en su periodo es considerada como una mujer impura. Y una mujer cuando está en ese estado no tenía acceso al templo de Jerusalén. Por eso las mujeres estaban segregadas en el culto. Había una parte donde solamente los hombres se podían reunir para orar. Y las mujeres estaban aparte. En Cristo nosotros con confianza podemos acercarnos hasta el lugar santísimo. Es Cristo quien ahora, en unos instantes más, por medio de su sacrificio eucarístico, que no solamente es un recordatorio de lo que pasó, sino es una actualización. El Calvario, mis hermanos, el Calvario se hace presente en cada misa. Cristo vuelve a ofrecerse de una manera incruenta esta vez, ya sin derramamiento de sangre, pero sí vuelve a ofrecerse al Padre por cada uno de nosotros. Y en Cristo, tú y yo tenemos la plena certeza de que somos dignos de estar delante de Dios. Cristo se deja tocar. Cristo hoy viene a tu vida a través de la Eucaristía. Y dice la Biblia, los enfermos en las plazas les rogaban que los dejaran tocar tan solo los flecos de sus mantos. Y dice la Biblia, los que lo tocaban quedaban sanos. Cuando tú comulgas en gracia de Dios, por los méritos de Cristo, algo nuevo empieza a pasar en ti. Padre, ¿y por qué muchas personas que comulgan? Termino con esto. ¿Por qué, Padre, muchas personas que comulgan salen igual o peor? La gracia de Dios, mis hermanos, se da a todos por igual, pero no en todos producen los mismos frutos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no estamos debidamente preparados, porque no cooperamos con la gracia de Dios. Pero cuando uno coopera con la gracia de Dios, cuando uno se prepara debidamente, por eso qué importante no distraernos en la misa, por eso qué importante orar con el corazón, por eso qué importante un rato antes de vivir la misa ir preparando. Señor, voy a vivir el misterio más grande. Señor, ayúdame a preparar mi corazón. No llegué sobre la hora, está un rato antes en adoración. Deja que también el sacerdote lo haga. Porque tenemos la mala costumbre nosotros, que ese momento de intimidad en que el sacerdote se está preparando en la sacristía, revistiéndose con los ornamentos sagrados. ¿Cuál es la mala costumbre? En San Agustín no existe, en la Milagrosa. Vienen todos a saludar al Padre. Hola Padre, ¿cómo anda? Padre, ¿me puede bendecir? Qué inoportuno que es eso. Tendrías tú y el sacerdote estar preparándose en oración. Digo, es una costumbre que debemos corregir, es una mala costumbre, preparar nuestro corazón, porque lo que vamos a vivir allí, el cielo se estremece, como el cielo se estremece ante la palabra de Dios y ante aquel que en unos instantes más
se va a dar como alimento de vida. Su pan, el pan, ya no será pan, el vino ya no será vino. El pan se transformará por la fuerza del Espíritu Santo y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento para nuestra vida, alimento que salva, alimento que sana. Ave María Purísima.